Hoy vamos a tener una conferencia especial, realmente especial. Se trata del viaje del Papa Francisco a Corea. Sabéis que ya hace unos días que terminó, pero ha sido necesario esperar a que surgieran aún algunas noticias concernientes a este viaje, ya sabéis, siempre de conclusión que saca el propio Vaticano y a veces los gobiernos donde han estado visitando, incluso de otros comentaristas, para poder llegar a exponer todo el tema entero y poder comprender realmente por qué el Papa Francisco ha ido a Corea. Tened presente que es la primera parte de este tema. No sé si dará para 2 o 3 partes más o una, aún no lo sé, dependiendo de cómo vaya la dinámica de presentación. Me gustaría ante todo que estuvieseis fijándoos en esta imagen de portada. Vemos por un lado al Papa, por otro lado a quien está mandando actualmente en Corea. Y mirad también la disposición de las banderas. Por un lado tenemos la del Vaticano y por el otro lado la de Corea. Decís, bueno, esto es normal. Pero hay algo que ya no es tan normal. Me gustaría que os fijaseis quién está al lado de cada bandera. ¿No están invertidos los órdenes? Pues ya sabemos que normalmente todas las recepciones tienen una forma de protocolo muy bien marcada, muy bien definida, no se suelen dejar las cosas al azar, sobre todo cuando está relacionado con el Vaticano. Pero, aparte de esto, que iréis viendo el porqué de esta disposición en esta escena, recordemos cuál es la bandera, no ya del Vaticano, que ya nos la conocemos bastante bien, sino la de Corea del Sur. El famoso símbolo del yen, el yan. ¿Qué tiene que ver esto? Pues ya veremos qué tiene que ver todo esto. Porque si nos damos o nos ponemos a pensar un poco, enseguida podemos relacionar que estos símbolos de esta bandera, evidentemente, poco tienen que ver con el cristianismo, sino que tienen que ver mucho más, evidentemente, con el mundo oriental. Y diréis, es lógico, es Corea, está en Asia. Pero veremos por qué realmente todo esto está asociado a ese país. Asia, por encima de todo, ¿cuál es su creencia? ¿Es cristianismo? ¿Ha sido cristianismo alguna vez? Ha sido partes de cristianismo en algunos lugares, pero realmente el cristianismo poco ha llegado a desempeñarse, en algunos lugares más que en otros. Pero hay una cultura especial en todo el mundo oriental, y ese mundo oriental, sus creencias, que nunca han estado basadas en cristianismo, han tenido su base sólida en el mundo del espiritismo. Si entendemos esto, entenderemos por qué ahora también habrá una gran relación entre unos y otros, entre estas dos banderas, entre estas dos comunidades. Bueno, pues iremos viéndolo. Como siempre vamos a empezar por antes del viaje. Sabéis que cuando eso sucede, el viaje se efectúa, ha habido antes, por instancias vaticanas, todo un recorrido especial ya muy bien preparado para disponer ese momento. Y vamos a situarnos, no precisamente unos días antes, sino unos pocos meses antes. Una gran desgracia, ¿casual? ¿A qué me estoy refiriendo? Sabéis que tantas veces hemos presentado que cuando el Papa, sea el que sea, va a hacer un viaje a algún lugar, curiosamente, un tiempo antes, sucede una gran desgracia en ese lugar. Y que después, curiosamente también, el Papa aprovecha esa circunstancia para, con las mentes sensibilizadas del pueblo, poderles dar un cierto mensaje. Como eso lo hemos mostrado ya en tantísimas conferencias, vamos a ver ya directamente cuál es esta gran desgracia que hubo. ¿Recordáis este evento?
El titular nos lo decía todo, la cadena de errores que desencadenaron el hundimiento del ferry de Corea del Sur. ¿Os suena? Supongo que todos quedamos atónitos ante las imágenes que veíamos en las pantallas. Cómo ese rescate tardaba en efectuarse, se hizo fatalmente mal y hubo una serie de factores que, como dice aquí, errores que desencadenaron ese hundimiento. ¿Estos errores sucedieron porque sí? Hoy sobre todo me gustaría que recordarais la experiencia del Titanic, pero no en plan película Leonardo DiCaprio y demás, sino la realidad del hundimiento del Titanic. Y para eso me gustaría dirigiros a una lectura de un libro muy pequeño, que además está subido en nuestro blog oficial, que se llama Los terroristas secretos, de Bill Hughes, un pastor adventista. Y allí él destapa cómo los jesuitas idearon, planearon y efectuaron el hundimiento del Titanic. Algunos dirán, bueno, qué barbaridad, esto es para ir contra el Vaticano o lo que sea. No, da datos, da pruebas. Entre muchas otras cosas que también sucedieron, como el asesinato de Abraham Lincoln, y bueno, y unos cuantos más. Pero ahora vamos a centrarnos, habiendo recordado esto, en esta desgracia. Mirad qué fecha, 21 de abril, más o menos, en estos alrededores sucedió esto. Perecieron 292 de sus 362 pasajeros. Evidentemente son muchos muertos. Pero me gustaría que también, ahora, hicieseis algunas sumas. Si todo esto tiene que ver realmente con algo que parece ser que no fue una mera casualidad, mirad el condicionamiento de los números. Tantísimas veces hemos hablado de la importancia de la numerología que utilizan ciertos grupos, desde la masonería hasta el mismísimo Vaticano, y lo hemos venido demostrando continuamente, de cómo cuando hay algo muy concreto, los números cantan por sí mismos. Tienen un significado, tienen una aplicación. 292 pasajeros, sumad cifra por cifra. 2 y 9, 11 y 2, 13. Sabemos que el número 13, cuando evidentemente va asociado al Vaticano, tiene que ver con un factor, Satanás. Pero además lo posicionan normalmente cuando tiene que ver con las apariciones de la Virgen María, el número 13. Diréis, bueno, pero esto es una casualidad, ha muerto esta gente como podían haber. ¿Cuántos pasajeros? 362. 3 y 6, 9 y 2, 11. 11. Aprobado por ley divina. Aprobado por ley divina, entre comillas. Si esta muerte de esos pasajeros fue aprobado por alguien, evidentemente no era cuestión divina, era cuestión de alguien muy distinto. Diréis, bueno, pero esto es una casualidad. Vamos a ver qué sucede. ¿Por qué este barco parece hundirse? ¿El Sewol? Especulan que pudo ser debido a una velocidad muy elevada, hicieron un cambio de rumbo brusco, y debido a eso, algo sucedió, se volcó. Pero que además pudo chocar contra un arrecife, contra algo. En fin, diréis, bueno, todo esto sucede, es normal, pero hay algo más. Ha hallado el cadáver del dueño del ferry surcoreano que se hundió con 300 personas a bordo. Ya sabéis que esta persona era la más buscada precisamente en Corea. Sucedió esta desgracia y él desaparece. La policía de Corea del Sur ha confirmado este martes que el cadáver hallado el mes pasado en la ciudad de Suncheon es el del propietario del ferry Sewol, que se encontraba prófugo desde la tragedia y para cuya captura las autoridades habían movilizado a miles de agentes. El cuerpo fue localizado en un campo de ciruelos, cercano al lugar donde la policía sospechaba que se estaba escondiendo Yoo Byung-un, de 73 años,
cabeza de la familia propietaria del barco hundido. Las autoridades ofrecían casi $500,000 de recompensa por Yo, acusado de malversación, negligencia y evasión fiscal. Evidentemente, si alguien podía saber si eso estaba planeado o no, podía ser él. El cadáver fue localizado boca arriba, vestido con un abrigo y un sombrero, y en un avanzado estado de descomposición. Además, había varias botellas de alcohol alrededor del cuerpo, según las autoridades. Por el momento se desconoce cuándo y cómo falleció. El ferry de 6.825 toneladas y que hacía la ruta desde la ciudad portuaria de Incheon hasta la isla turística de Jeju se hundió frente a la isla de Jindo, en el suroeste. La mayoría de los pasajeros eran de nacionalidad surcoreana, aunque entre los fallecidos ya confirmados figuran al menos 3 extranjeros. Aquí va hablando de esas negligencias, y mirad ahora qué va viniendo. Sobrevivientes del Sewol culpan a la tripulación y a los servicios de rescate. ¿Por qué los culpan? 6 estudiantes supervivientes del naufragio del ferry surcoreano Sewol culparon hoy a la tripulación de ordenarles permanecer en sus camarotes mientras se hundía el barco, así como a los servicios de rescate por no ayudar a quienes quedaron atrapados en los primeros momentos del accidente. Estaban viendo cómo sucedía, estaban presenciándolo allí al lado mismo y no los estaban rescatando. Aún no se sabe el porqué. ¿Recibieron órdenes de alguien? Cuando actuaron ya era demasiado tarde. Y mirad algo curioso también. El naufragio del Sewol ocurrió el 16 de abril de 2014. Causa desconocida. Heridos, casualmente 13. El Sewol operó en Japón durante 18 años, desde 1994. 18 años. 18 es el famoso 666, en fases, 6, 6, 6. Puede ser una casualidad. Luego de los controles de regulación por parte del gobierno, el barco comenzó a operar en Corea del Sur el 15 de marzo de 2013. Realizó de 2 a 3 viajes de ida y vuelta semanales de Incheon a Jeju. Las condiciones de seguridad estaban garantizadas por la Guardia Costera de Corea, quien hizo la última revisión de seguridad el 19 de febrero. O sea que el barco, teóricamente, estaba la mar de bien. Nunca mejor dicho, la mar de bien. Según un fiscal al cargo de la investigación, el tercer oficial se encontraba al mando del timón cuando el barco naufragó frente a las costas de Corea del Sur. El capitán no habría estado ni siquiera en el puente. Además, resulta que parece ser que solo llevaba 6 meses de experiencia. Bueno, pues vamos a recordar un poco este desagradable incidente. Mirad que dice un estruendo, y de eso deducen que podía haber chocado con un arrecife. Lo mismo que sucedió con el Titanic, se oyó un estruendo, luego dijeron que era el impacto de un iceberg. ¿Fue eso entonces? Mirad el momento en que esto sucedió, 16 de abril del 2014. Si cogemos solo día y mes, 1 más 6 más 0 más 4 nos da 11. Si cogemos día, mes y año, 1 más 6 más 0 más 4 más 2 más 0 más 1 más 4 nos da 18. ¿Son casualidades? Si cogéis las cifras de cuando acontecieron otros asesinatos por mano de los jesuitas, vais a encontrar cosas sumamente parecidas. ¿Fue una casualidad que sucedería esto en Corea y que pocos meses después el Papa haya ido allí? Estad atentos, porque a través de esta temática, una vez más, nos vamos a dar cuenta, como siempre, como cada vez que miramos una temática de cuando un Papa va de viaje a algún lugar, como antes ha habido una desgracia y cómo esa desgracia es utilizada por el Vaticano, porque los corazones están tocados. Y el mensaje que él aporta es el oportuno para ese momento.
que acepte la gente su mensaje de sanación, pero además va a seguir transmitiendo otros mensajes. Vamos a ver la verdadera importancia del viaje del Papa a Corea. Hay tensión entre las dos Coreas, eso lo sabemos todos. Aquí tenemos precisamente al líder norcoreano, Kim Jong-un, y mirad qué nos dice este artículo. Luego de haberse involucrado en un intento de acercar a palestinos e israelíes poco antes de que estallara la guerra en Medio Oriente, el Papa emprenderá la semana próxima otra batalla quijotesca en su visita a Corea. Recordad que cuando presentamos que el Papa iría precisamente a Israel, dijimos, preparaos porque va a haber guerra. Dicho y hecho. Y lo podéis comprobar en esas conferencias. No es que seamos los más listos de la clase, es que, conociendo cómo funcionan, es evidente. Uno de los objetivos de su viaje es ganar un lugar para la Iglesia Católica en los esfuerzos de la comunidad internacional para propiciar la paz y la reconciliación entre ambas Coreas. En Israel era la paz y reconciliación ¿entre quién? Israel y Palestina. ¿Y qué sucedió? ¿Qué sigue sucediendo aún? Conflicto armado, guerra, muertes. ¿Va a suceder lo mismo ahora en Corea? Pero como el conflicto palestino-israelí, la histórica disputa coreana, es un terreno en el que el Vaticano parece tener poco que hacer. Aquí se está equivocando y mucho, porque el Vaticano es el que tiene más que hacer, tal como precisamente con los palestinos y los israelíes. Exactamente igual. La mano negra detrás de los hechos. Francisco celebrará el lunes 18 una multitudinaria misa por la paz en la Catedral de Myeongdong, en Seúl. A ese evento fueron invitados miembros de la Asociación de Católicos Norcoreanos, controlada por el gobierno de Kim Jong-un. Sin embargo, Pyongyang rechazó el convite bajo el argumento de que Corea del Sur sigue realizando ejercicios militares junto a los Estados Unidos en Asia-Pacífico. En estas circunstancias, ir a Seúl sería agonizante, disparó la asociación. Aquí nos están recordando cómo Corea del Sur está de la mano aliado con Estados Unidos, mientras que Corea del Norte no participa precisamente de esto, al menos oficialmente, sino que son totalmente contrarios. ¿Qué busca el Papa con este tipo de iniciativas? La Iglesia Católica es la única confesión religiosa que, debido a la entidad que le otorga el derecho internacional a la Santa Sede, puede actuar en el concierto de naciones, dijo a perfil el vaticanista italiano Nello Scavo, autor del libro La lista de Bergoglio y cronista de la revista católica Avvenire. Francisco lo ha comprendido y en función de esa condición se propone ligar a la diplomacia vaticana con los pueblos y los fieles, dándole un uso novedoso y eficaz. Mirad cómo el Vaticano tiene un privilegio internacional que nadie más tiene. Y le ha sido conferido, está aceptado así. Scavo reconoce que los resultados de tales iniciativas no son inmediatos. Nadie puede esperar seriamente que el Papa en soledad detenga los cañones. No, no es que los detenga, es que precisamente los instigue. No obstante, el pontífice cuenta con una ventaja respecto de otros líderes mundiales que actúan en el mismo sentido. Él no tiene costos políticos que pagar si sus iniciativas quedan en la nada, ya que todas ellas son en nombre de la religión, aunque Bergoglio sea un político de ley. El Papa es la persona especialmente concreta que es el que de una nación, jefe de Estado. Pero además es jefe ¿de qué? De la Iglesia de esa nación y de esa misma Iglesia en todas partes del mundo. Su papel es distinto al de cualquier otro ser humano. Y ya veis, encima, con privilegios especiales. Pero el nombre de la religión hace las cosas, aunque todo detrás, política. Ecumenismo. La bienvenida de los budistas coreanos al Papa Francisco.
Mirad cómo una vez más se sigue trabajando el ecumenismo de un modo tremendo, a todos los niveles. No solo va por los ortodoxos, no solo va por los protestantes, sino que está uniéndose a judíos, a budistas y a todo lo que encuentra. Mirad un mensaje que le da el monje budista presidente de la orden Joji, saluda al Santo Padre por su inminente llegada a Corea. Y mirad qué dice. Es un gran privilegio dar la bienvenida al Papa Francisco. Nosotros, budistas, creemos que la visita de su santidad hará el diálogo más significativo y contribuirá a crear un ambiente más tranquilo para esta península aún dividida. Escribe el monje budista Jaseung, presidente de la orden Joji, en un mensaje publicado en el periódico The Korea Times. Mirad cómo los budistas le llaman su santidad. ¿Por qué le otorgan esto si no tiene nada que ver con sus creencias teóricamente? El monje budista escribe en su mensaje que el Santo Padre consuela a los pobres y los marginados y les lleva la esperanza y la fuerza. Una actitud que puede influir positivamente en los coreanos, independientemente de la confesión de cada uno. A través de su presencia, escribe Jaseung, deseamos que los ciudadanos coreanos aprendan a mostrar amor y compasión por sus vecinos. A través de su presencia. Él lleva en su presencia esto. Por tanto, ¿cómo lo está reconociendo? Como un líder espiritual sin precedentes. Donde va él, llega toda la bondad. Deseamos también que sus oraciones por todos los hombres continúen, y en particular continuarán sus oraciones sinceras ofrecidas para encontrar una solución pacífica entre Palestina e Israel. Sigue orando por la paz, eso sí, La lía, pero después oran por la paz. El diálogo es un ejercicio de actualidad en un país multirreligioso como Corea, y Jaseung lo confirma. Corea es una sociedad multirreligiosa, y nos referimos a las otras comunidades religiosas como nuestros vecinos. Entre las distintas comunidades interconfesionales, buscamos mantener una comunicación y colaboración continua. El budismo coreano, de hecho, tiene un gran vínculo con la fe católica. Sorprende esto, Los monjes budistas de la ermita de Cheonjinam y el templo de Joeosa han dado sus vidas para proteger a los católicos perseguidos al inicio. Católicos perseguidos al inicio. Y resulta que hay estos monjes budistas que los ayudan. Iremos viendo algo más sobre esta historia. El comunicado finaliza con la esperanza de monje budista o del monje budista para que el esfuerzo de la sociedad coreana para el diálogo interreligioso y la paz puedan contribuir aún más a lograr la paz en el mundo. Mirad, una vez más, estas frases las hemos oído ya de distintas personas de distintos ámbitos religiosos en este mundo. Diálogo interreligioso equivale a paz en el mundo. Mirad, este es el juego del ecumenismo. Primero se van a provocar unas situaciones de caos, de guerras, de conflictos, y se va a presentar una solución. Normalmente la mayor parte de conflictos se dice que son por religión. Pues, qué fácil va a ser decir, todos nos unimos bajo un mismo paraguas y el mundo irá como una seda. Eso sí, el señor que va de blanco tiene que estar dirigiéndolo todo. Una vez más, concluye Jaseung, deseamos sinceramente que la visita del Papa Francisco sea la oportunidad para una oración de paz, para la salud y la felicidad de todos los seres humanos. Y la Biblia dice totalmente lo contrario. Dirán paz, paz, y no hay paz. El mensaje bíblico es que ahora todas las cosas irán a peor. Mientras ellos siguen orando para la felicidad de todos los seres humanos. La felicidad de todos los seres humanos no se va a conseguir mientras estemos aún en este mundo. Solo cuando falten unos pocos años más, esto va a llegar.
pero no va a llegar ni de la forma que ellos planean, ni de la forma que están haciendo convencer al mundo en que lo van a conseguir. Ya sabéis que hemos presentado muchísimas veces qué va a acontecer en el año 2031. Va a ser la segunda venida de Jesús. Entonces, ese momento sí que va a llegar, pero va a llegar para algunos solo. Para algunos solo. Pero bien, todo eso lo hemos hablado muchas veces. Si tenéis alguna duda, mirad la sección de estudios bíblicos, donde estamos presentando todos estos temas con una claridad sobre la Biblia y con la historia súper determinante. Vamos a hablar de números y datos significativos detrás del viaje. Aquí lo tenéis, el jueves inicia su viaje al país con más bautizos del mundo, 100.000 anuales solo de adultos, en Corea del Sur. Sí, sí. Y mirad algo curioso también. El pasado verano el Papa Francisco sorprendió al mundo desde Río de Janeiro por su exuberante sintonía con 3 millones de jóvenes en la playa de Copacabana. ¿Recordáis qué pasó precisamente? Altercados, problemas. Y después sucede todo eso. Se va el Papa y que sigue habiendo disturbios. Hasta el Mundial de Fútbol. Pero mirad qué fechas han elegido para ese viaje. Ahora, del 13 al 18 de agosto, sorprenderá a los católicos presentando a Corea del Sur como el mejor ejemplo de la Iglesia de los laicos. El dinámico país ultratecnológico asiático lidera el mundo con 100.000 bautizos de adultos cada año. Del 13 al 18, sus números. Es que todo es casualidad. Al final hay que ser muy ingenuo para creer que todos estos números realmente son casuales. Y entenderéis, cuando vayamos avanzando, por qué estos números surgen en estas visitas, y especialmente en todas las de Corea. Hay una razón de peso, y especialmente está prácticamente en el interior de entre estos dos números. Vamos a ver el por qué el Papa eligió precisamente esta fecha. Cuando era un jesuita joven, Jorge Bergoglio pidió ir de misionero a Japón, pero el prepósito general Pedro Arrupe no se lo permitió porque había tenido que extirparle parte de un pulmón. Mirad cómo el general de la orden de los jesuitas era Pedro Arrupe. Pedro Arrupe es precisamente la persona denunciada por el exjesuita Alberto Rivera cuando él estaba siendo instruido por esta persona precisamente, cuando le estaba dando a él y a un grupo que él asistía todas las lecciones de la historia real detrás de muchas cosas en este mundo. Y le vio como el padre Arrupe tenía un anillo en su dedo con el compás y la escuadra. Y diréis, ¿cómo puede ser? Compás y escuadra, esto es de la masonería. Bien, ya hemos tratado sobre la masonería muchas veces. ¿Y cómo está en su cúpula? Totalmente vinculada al mismísimo Vaticano, totalmente vinculada a los mismísimos jesuitas. Pues bien, resulta que el Pedro Arrupe es quien le está diciendo, no vayas, que estás mal por el pulmón extirpado. Ahora viaja a Corea y el próximo mes de enero se pondrá en camino hacia Sri Lanka y Filipinas. ¿Dónde está ubicada cada una de estas naciones? Asia. ¿Por qué les da por ir tanto por Asia? Estuvimos presentando ya hace tiempo, cuando Adolfo Nicolás Pachón, el actual general de la Orden de los Jesuitas, fue elegido precisamente porque llevaba 20 años de experiencia en los terrenos sobre Asia, y declararon ellos mismos abiertamente que el objetivo de los jesuitas, y por tanto del Vaticano, es ir a por Asia. El Papa no está yendo allí de excursión. El Papa va a ir a estos lugares porque van a supeditar todos estos sitios
otra vez al papado, pero ahora con toda su fuerza. Y van a utilizar todas sus armas, y cuando digo armas no estoy diciendo solo armas diplomáticas, sino armas en todos los sentidos, incluidos los literales, para conseguir su objetivo. Si no entendemos el papel de los jesuitas en la historia y su objetivo, no nos vamos a enterar de nada. El próximo miércoles el Papa emprenderá un vuelo nocturno de 12 horas hasta Seúl, donde iniciará la jornada del jueves, reuniéndose con la presidenta Park Geun-hye. Lo veis remarcado en rojo, luego entenderéis por qué. Por la tarde tendrá un encuentro con los 35 obispos de la península de Corea, pues el cardenal arzobispo de Seúl, Andrew Yeom So-jung, es responsable del territorio de Corea del Norte, donde no dejan entrar a sacerdotes y llevan décadas persiguiendo despiadadamente a los cristianos. Mirad cómo continuamente estamos viendo que el Papa se ha convertido en el adalid, el portaestandarte de la libertad religiosa en el mundo. Y él es el que ha dicho que era necesario actuar precisamente en Medio Oriente, dando crédito a que Estados Unidos y sus aliados intervengan en ese lugar militarmente. La excusa era clara, no se podía dejar que se estuvieran asesinando tantos cristianos. Todo el mundo ha aceptado eso como algo bueno, es lógico, no se puede permitir. Se está esgrimiendo el mismo argumento para Corea del Norte, desde hace ya un buen tiempo. ¿Qué creéis que va a pasar ahora? No hace falta ser muy inteligente, ¿verdad? El viaje del Papa tendrá aspectos geopolíticos desde la noche del miércoles, pues durante el sobrevuelo de Ucrania, Rusia y China, enviará telegramas a los respectivos presidentes. Su telegrama a Xi Jinping será la primera comunicación pública al presidente de un país que oprime a la Iglesia clandestina, la que es enteramente fiel a Roma. Ya sabéis que en China hay dos tipos de iglesia, la oficial, permitida por el gobierno chino, y la otra iglesia católica, que es la llamada clandestina. Pero el viaje del Papa Francisco no es político, sino espiritual. No es político, sino espiritual. Pues está diciendo una verdad a medias, quizás inconscientemente, o seguramente inconscientemente. Evidentemente es un viaje político, pero evidentemente también es un viaje espiritual, porque cuando vamos al capítulo 11 de Daniel, versículos finales, antes de los momentos del regreso de Jesús, por segunda vez, precisamente se habla de una implicación de un poderío de Oriente, y cómo el rey del norte, Vaticano y Estados Unidos, con sus aliados, brazo religioso y brazo armado, brazo civil, van a tener un grave problema con ellos y con la otra nación que está al norte, que antes hemos leído también, Rusia. Mirad conferencia número 7 del año 2006. Veréis una vez más cómo antes de que sucedieran muchas cosas, ya lo habíamos presentado, porque el escrito del profeta Daniel, redactado en el año 600 a.C., en los tiempos de Babilonia, estaba hablando de lo que está ocurriendo precisamente ahora. Pero mirad qué sigue diciendo. Estos son sus grandes ejes, reflejan las prioridades de su pontificado. En primer lugar, es un encuentro con los jóvenes del continente más poblado del planeta, que celebran en Daejeon la Jornada Asiática de la Juventud. Ha ido convergiendo en esos momentos con un evento, los jóvenes reunidos. El Papa les ha dado una primera cita en el santuario de Solmoe, mirad qué día, el 15 de agosto por la tarde, después de la misa de la fiesta de la Asunción de María. 15 de agosto es conocido, al menos en catalán decimos, la Mare de Déu d'Agost, la Madre de Dios de agosto, fiesta de la Asunción de María. María, para la Iglesia Católica, en ese día se celebra que asciende a los cielos. Por tanto, no está muerta para ellos. Está en el cielo, ¿y qué hace en el cielo?
para ellos, interceder por el mundo, interceder por los hijos de Dios. Y todo eso, señores, se llama espiritismo, porque los muertos nada saben. La Biblia es clarísima al respecto. Cuando alguien termina su vida aquí, queda en la tumba, y hasta que no haya el regreso de Jesús, de aquí nadie se va. Y no se irán todos, se irán los elegidos por Dios para ser salvos. Seguramente, al 100%, estoy convencido, la Virgen María subirá al cielo, pero no está en el cielo intercediendo por nosotros. Cuando la Iglesia Católica le aplica el 13 a María, le está aplicando a alguien que dice ser que es María en sus apariciones. Satanás. Se disfraza como ángel de luz, dice el texto bíblico, y se hace pasar por quien realmente no es. ¿Y cuál es el papel de la Iglesia Católica para la Virgen María? Todos lo sabemos, ¿no? Está junto a la divinidad. Está en el cielo, mandando, dirigiendo. Lo que Satanás quiso hacer en un principio. De ahí le vino la rebelión. Pues nada, como eso lo hemos explicado tantísimas veces, vamos a seguir. Porque dice que celebrará por la mañana en el estadio de fútbol de Daejeon, la ciudad de mayor tradición católica en el país y cuna de Andrés Kim Daejeon, el primer sacerdote coreano y el primer mártir. Mirad, era un sacerdote coreano y fue mártir. ¿Qué quiere decir? Pues que lógicamente en Corea, en un principio, no estaban aceptados los católicos o el cristianismo, según creen algunos en general. Vamos a avanzar y llegamos a este punto. Antes del viaje, el Papa Francisco hace algo. Reza en Santa María Mayor antes de irse a Corea. Como ya es tradición, el Santo Padre ha llevado flores a la Virgen antes de iniciar su tercer viaje internacional. El Papa Francisco ha realizado su habitual visita, mirad, es habitual esa visita, lo hemos visto en las conferencias, a la Basílica Romana de Santa María la Mayor, previa a un viaje internacional, como ya hizo antes de ir a Río de Janeiro y a Tierra Santa. Primero de todo se va a ese lugar, a Santa María. Si sabemos que lo que ellos llaman Virgen María en verdad es Semiramis, que todo viene de Babilonia, no es precisamente la auténtica Virgen María, sino que ese es el atuendo de cristianismo que le han vestido a esa adoración satánica desde los tiempos de la Torre de Babel. Hace esto por algo. ¿A quién se está dirigiendo entonces cuando va allí? El padre Federico Lombardi, director de la oficina de prensa de la Santa Sede, ha informado que el Santo Padre Francisco ha acudido a la Basílica Mariana esta mañana a las 11. Además, va siempre, ¿cómo? A las 11. ¿Por qué será? Pasó unos 15 minutos allí, 1 más 5, 6, el número del hombre. Rezó a María y le dejó flores. O sea, está rezando a una muerta y además le entrega flores. Esto, señores, es espiritismo. Nadie puede hablar con los muertos, porque los muertos, dice el texto bíblico, su memoria es puesta en olvido. Y si bíblicamente no ha ido al cielo, y eso lo hemos demostrado con todos los textos bíblicos posibles, ¿qué está haciendo? Espiritismo, invocación a muertos. Y además, en la persona de la Virgen María, en este caso, invocaciones al mismo Satanás. Primero va a consagrarse y a ofrecer su ofrenda a Satanás, y después, ¿qué hace? Se va hacia Corea. Y así inicia su viaje. Fue el pasado 13 de abril, tras la oración del Ángelus, cuando el Papa anunció públicamente su viaje a este país asiático. No buscó otro día, precisamente lo anunció un 13. Otra casualidad, claro. Por otro lado, la Iglesia Católica cuenta en la República de Corea con 328 centros educativos de todos los niveles, en los que cursan poco más de 221.000 estudiantes, además de 49 centros de educación especial. Tiene hospitales, tiene consultorios, leprosarios, de todo. La fuerza de la Iglesia Católica en Corea es impresionante.
Pero, ¿por qué está subrayado esto? Centros educativos. Antes os he dicho, acordaos de por qué está subrayado el nombre de quien está gobernando actualmente Corea del Sur. ¿A qué se dedican normalmente los jesuitas? Oficialmente, educación. ¿Educación de quién? Ya iremos viendo. En una entrevista reciente, el cardenal Pietro Parolin, secretario de Estado, hablando sobre el viaje a Corea del Santo Padre, explicaba al centro televisivo Vaticano que la importancia de este viaje está unida esencialmente a tres factores. El primero es el hecho de que el Papa por primera vez, atención a esto, es la primera vez, se dirige a Extremo Oriente, una región del mundo que adquiere una relevancia cada vez más acentuada en la política y en la economía mundial. Curioso, ¿eh? Sabe dónde va, ¿eh? El Vaticano, cuando trama un viaje, sabe a la perfección lo que allí tiene que hacer y por qué. ¿No se ha ido desplazando el centro económico, geoeconómico, precisamente hacia esos lugares? De este modo especifica que va el Papa para dirigirse a todo el continente, no solamente a Corea, a todo el continente, ¿eh? ¿Y antes quién hemos dicho que tenía interés en Asia? Los jesuitas. El viaje es a Corea, pero tiene como destinatarios todos los países del continente, gracias precisamente a esta celebración de la Jornada Asiática de la Juventud, que se celebrará en Corea, y en la que participarán representantes de jóvenes de los países cercanos. Finalmente, añade el purpurado, el tercer aspecto es el del futuro. La juventud representa el futuro, por tanto el Papa se dirige al futuro de este continente, se dirige al futuro de Asia. Nos lo están diciendo todo. Van encarados directamente a coger el futuro de Asia. Y lo van a hacer sobre todo trabajando ¿con quién? Como es habitual en los jesuitas, con los jóvenes. ¿Es algo que van a hacer solo en el futuro? Siempre han hecho esto. Y ya veremos cómo. Aquí tenéis, Francisco viaja a Corea del Sur, que le llaman el tigre asiático, de la Iglesia Católica. En 1949 la Grey Católica de Corea representaba el 1,1% de la población. Había solo 81 sacerdotes y 46 parroquias. Hoy son católicos el 10% de los coreanos. El número de sacerdotes ronda los 4.600 y hay unos 10.000 religiosos y monjas. Y en la Iglesia Católica Coreana está en marcha un programa llamado Evangelización 2020, una campaña cuyo objetivo es llegar a convertir al 20% de los surcoreanos para el 2020. Aunque no se llegue a la meta, el solo hecho de proponérselo es signo del dinamismo de una iglesia que contrasta con la situación de esa misma confesión allí donde históricamente fue mayoritaria. Por tanto, van a haber conversiones masivas en Corea del Sur. El catolicismo va a ganar un peso brutal. Lo tiene, pero lo tiene tras bambalinas. Cada vez lo va a tener más a nivel de calle. Corea del Sur es el país donde el catolicismo más ha crecido en el mundo. La mayor parte de las conversiones se dan en los sectores sociales más dinámicos y formados de la población urbana. La Iglesia coreana exhibe un envidiable ritmo de 100.000 bautismos anuales de adultos. Es la única nación que puede decir esto. En los últimos 10 años, la Iglesia Católica en Corea ha pasado de 3 a 5 millones de fieles. Para explicar este ritmo de conversiones, el padre Geddo dijo que los coreanos manifiestan una fuerte propensión hacia el cristianismo, porque introduce la idea de igualdad de todos los seres humanos creados por el único Dios. Pero también hizo referencia al hecho de que tanto católicos como protestantes han participado en el movimiento popular contra la dictadura militar entre 1961 y 1987, mientras el confucianismo y el budismo promovían la obediencia a la autoridad constituida. Por tanto, se ha utilizado
catolicismo y protestantismo para minar ciertas cosas a nivel político. De hecho, es lo que siempre se ha dicho también de América del Sur. Se trabajó con este sentido. Evidentemente, también es que muchas personas van a estos lugares con toda su sinceridad y de todo corazón a predicar lo que ellos consideran que es la verdad. Pero a veces las cosas se mueven en otro ámbito. Si os habéis dado cuenta, aquí nos dice que ellos luchaban contra una dictadura militar en esos años. Tened presente este también. Muy distinta desde ya es la situación en Corea del Norte, donde el régimen, por temor a las deserciones y a la penetración de ideas contrarias al sistema imperante, prohíbe todo contacto de la población con correligionarios de otros países. Inclusive negó permiso a los católicos norcoreanos para asistir a la misa que celebrará el Papa en Seúl el 15 de agosto. Esto fue en respuesta a una invitación formulada al gobierno de Pyongyang por la arquidiócesis de Seúl. Fueron invitados y Pyongyang dijo, pues de aquí, nanay, aquí nadie va a Corea del Sur. Por tanto, ¿qué se está mostrando? Una situación de confrontación. Y ya vamos a entrar en el inicio del viaje. Y otra vez más, números y datos significativos detrás del viaje. El Papa viaja a Corea del Sur, ya lo veis en la escalerilla, todo feliz, con su famosa maletita negra donde guardas, dice, sus enseres personales. El primer ministro de Italia, Matteo Renzi, atención a esto, acudió a despedirle expresamente desde Milán, en el norte de Italia, ciudad en la que esta mañana visitó las obras de las infraestructuras de la Exposición Universal del próximo año. ¿Qué hace? Directamente desde Milán lo deja todo para ir a despedir al Papa. Bueno, es fácil ver quién trabaja para quién, ¿eh? Durante las 11 horas y media que durará el viaje, el avión del Papa sobrevolará el espacio aéreo de ¿cuántos países? 11, claro. Italia, Croacia, Eslovenia, Austria, Eslovaquia, Polonia, Bielorrusia, Rusia, Mongolia, China y Corea del Sur. Además, será la primera vez que un avión papal sobrevuele China, por lo que cobra especial importancia el mensaje que Francisco pueda dirigir a las autoridades chinas en el habitual telegrama que se envían desde el avión papal a los países que sobrevuela. ¿Creéis que todo esto pasa porque sí? Todo se va fraguando, hay unos planes hechos. El Vaticano va por China. Hemos visto a lo largo de las conferencias cómo los jesuitas ya están actuando en China. Vimos incluso cómo han conseguido quedarse con los libros de Elena White, de la profetisa Elena White, y por ejemplo el conflicto de los siglos, el famoso libro que es esencial en cada biblioteca de cada familia de este mundo, le cambian unos párrafos donde precisamente habla de los jesuitas, diciéndoles las verdades, y han conseguido sacar esos textos, dejarlo todo y girar algunas otras porciones para dar a entender que está diciendo cosas que no está diciendo la realidad de ese libro. Los jesuitas siguen trabajando bajo mano, y un pastor adventista lo estuvo denunciando, un pastor chino. Pues están haciendo grandes cosas, pero aún les falta conseguir toda la supremacía que están buscando allí. Por eso está pasando toda esta situación. Corea no es más que uno de los pasos para conseguir China. Ahora vamos a ver un vídeo. El Papa parte del aeropuerto de Fiumicino hacia Corea y vais a ver precisamente la imagen de quién le va a despedir. Si os habéis dado cuenta, quien está dirigiendo Italia en la actualidad se ha desplazado desde Milán expresamente, ha recorrido sus buenos kilómetros para ir a despedir al Papa. Primero se ve cómo lo saluda y después, al cabo de un rato, que el Papa ha dado todo un circuito saludando a otras personalidades, cuando ella va a subir la escalera se vuelve a encontrar con él. Y se vuelven a despedir, se dicen 4 palabritas y se va. Ya vimos que cuando precisamente este señor salió elegido en Italia, una vez más la mano del Vaticano estaba detrás.
ahora ya lo vemos descaradamente como quien manda, manda. Objetivo China. El Papa Francisco envía un telegrama con sus mejores deseos a Xi Jinping antes de sobrevolar China. Y, como siempre, hay una frase. Antes de entrar en espacio aéreo chino, extiendo mis mejores deseos a su excelencia, Xi Jinping, y a sus conciudadanos, e invoco bendiciones divinas de paz y bienestar a toda la nación, dijo el pontífice. Cuando dice esto tenéis que entender, si dice A, B, si dice blanco, negro. Esta es la política del Vaticano, el doble lenguaje. Cuando se dice una cosa se está queriendo decir otra por detrás. Por tanto, está diciendo, China, prepárate, porque como no hagas lo que te digo, vais a tener problemas. El primer viaje del Papa Francisco a Asia parece haber relajado un poco las tensas relaciones entre China y el Vaticano. Así se interpreta el hecho de que Pekín aprobara la ruta del avión papal sobre su espacio aéreo, mirad la historia, cuando en 1989 negó esta posibilidad a Juan Pablo II en un viaje similar a Corea del Sur. Algo ha cambiado desde entonces. Ha habido un acercamiento. Poco antes de sobrevolar por primera vez la potencia asiática, el pontífice correspondió enviando un telegrama con sus mejores deseos al presidente chino Xi Jinping y a la población del país. Bueno, ya hemos leído ese mensaje. Según los datos del Vaticano, en China existen entre 8 y 12 millones de católicos, divididos entre los pertenecientes a la Iglesia oficial, patriótica, que controla el gobierno comunista, y la clandestina, en comunión con Roma y perseguida por Pekín. Algunos católicos chinos se han desplazado estos días hasta Corea del Sur para poder ver al Papa, aunque no ha habido viajes organizados por iglesias locales y se desconoce el número de viajeros, indica el Global Times. El Vaticano y China no mantienen relaciones diplomáticas desde 1951, después de que Pío XII excomulgara a 2 obispos designados por el gobierno chino, que a su vez expulsó al nuncio apostólico, quien se estableció en la isla de Taiwán. Se estableció en la isla de Taiwán. ¿Entendéis por qué hubo ese movimiento para Taiwán separado de China? Las cosas no pasan porque sí. Para reanudar las relaciones diplomáticas, Pekín exige que el Vaticano rompa previamente con Taiwán y no interfiera en los asuntos internos chinos. Mirad cuántas cosas que el feligrés católico de a pie no se entera de nada, a excepción de algunos, Pero la mayor parte no se da cuenta que los movimientos que hace el catolicismo son los que causan la mayor parte de problemas a nivel de política, económicos y de guerra, entre otras cosas. Y ahora entramos en el apartado más directo, el apartado que desde luego una vez más destapa el porqué del viaje del Papa a Corea y que tiene relación explícitamente con algo, los jesuitas. Evidentemente el Papa en sí ya es jesuita, pero vamos a ver qué relación hay entre los jesuitas y Corea. La heroica historia de los 124 mártires que Francisco beatificará en Corea. Y mirad ya el titular de abajo, remarcado en rojo, el factor jesuita. Aquí tenéis un monumento que es en memorial a esos mártires cristianos de Corea del Sur. Y, bueno, sobre los monumentos a veces se pueden hablar y de muchas cosas, pero vamos directamente a esto de aquí. Hubo un personaje, y no sé cuántos lo conocéis. En las conferencias hemos tratado sobre él, creo que precisamente fue en Puertas Dimensionales, si no recuerdo mal. En el siglo XVII, estudiosos coreanos iban a formarse a Pekín. Allí tomaron contacto con la obra del jesuita Matteo Ricci. Mirad de qué años, 1552 a 1610, no es precisamente de ayer la cosa. A quien el fundador de la Compañía de Jesús, Ignacio de Loyola, Iñaki para los amigos, había enviado a China.
Ricci vivió allí durante 30 años y la suya es una de las pocas figuras occidentales honradas por la élite comunista china. Su beatificación está entre los planes de Francisco. Y diréis, ¿y por qué él era honrado por la élite comunista china? Ya sabemos que los jesuitas son precisamente los más listos. Ellos no eligen a los más catetos, eligen a lo mejor de lo mejor. Y cuando eligen a lo mejor de lo mejor, estamos hablando de personas de una gran capacidad en muchos niveles. Y Matteo Ricci, vais a ver después, realmente, por qué era apreciado en China. Y lo vais a entender muy claramente, aunque, como siempre, tened presente, cuando un jesuita va a un país lejano o extranjero, va con un objetivo, supeditar ese país a Roma. Es su juramento. Es su juramento, por encima de cualquier amor a otra persona, incluso a su familia. No importa. Primero es lo primero, y ellos son los soldados del Papa, los que abren los frentes. Ricci, por lo tanto, fue clave en el florecimiento del catolicismo en Corea, el país donde esa religión más crece en el mundo, con esos 100.000 bautismos y conversiones. Fue un grupo de literatos coreanos el que, de visita en China, tomó contacto con esa filosofía y con sus escritos, portadores de una sabiduría para ellos nueva, la Biblia. Surgidos de familias aristocráticas coreanas, estos hombres se dedicaron ellos mismos a evangelizar. Mirad, ¿fueron solo al vulgo del pueblo, al general del pueblo? No. Los jesuitas siempre se mueven, sí, en las partes bajas, pero ¿a quién van a buscar muy en concreto? A los de arriba de la sociedad. Porque saben que si coges los mandos de arriba, coges toda la nación. Algunos dirán, no, pero es que lo hacen porque van a educar a la gente. Vale, pues sí. Arriesgando la vida y sin sacerdote hasta la llegada de los primeros misioneros de nacionalidad francesa, medio siglo más tarde. De hecho, el primer sacerdote coreano, André Kim, fue decapitado a los 25 años. Canonizado, se convirtió en el patrono de Corea. Su santuario, a 2 horas y media en auto de Seúl, es visitado por unos 100.000 peregrinos al año. Mirad una vez más cómo el catolicismo hace esto en tantísimos lugares. Un santo, un mártir, un lo que sea, y la gente que hace peregrinaciones. Cuando hace peregrinaciones, ¿por qué es? ¿Solo para ir a ver la tumba y ya está? Normalmente eso va asociado a favores a nivel espiritual, teóricamente. O sea, de ganar puntos para el cielo, ¿me entendéis? Porque el catolicismo se basa no en la fe, sino en las obras para ser salvo. Como si nosotros nos ganásemos el cielo haciendo buenas cosas. Desde luego es importante hacer buenas cosas, pero si no hay la aceptación plena de Jesús como nuestro único Salvador y mediador, lo demás son historias. ¿Y qué sucede allí? Kim, nacido en 1821, era hijo de grandes terratenientes, o sea que no era un pobretón precisamente. En un viaje a China tomó contacto con el mensaje cristiano y entró a un seminario. Fue ordenado en Shanghái en 1845, pero apenas regresó a Corea fue detenido y ejecutado. En 1925 fue beatificado por Pío XI y en 1984 canonizado por Juan Pablo II. Ya veis, ese es el proceso que ha sucedido en muchas personas, ¿no? Y este es el señor en cuestión, Matteo Ricci. ¿No os llama la atención nada en su atuendo? Él va de jesuita, él va de europeo, él va vestido con atuendos ¿de dónde? De China. ¿Y qué hacen normalmente los jesuitas para ganarse el favor de un pueblo? Se adaptan totalmente a ese lugar, con las vestimentas, las costumbres, etcétera, etcétera, y así van ganándose a ese pueblo. Ya sabéis, se habla de los jesuitas un poco como si fuera el famoso Mortadelo de los cómics. Se disfrazan de lo que haga falta para llevar a la gente a su objetivo. Pues
Mirad esto. La ceremonia de beatificación tendrá lugar en el sitio donde se erige el monumento a estos mártires de Seosomun, Puerta del Oeste, donde sus nombres están grabados en bronce. Las esculturas del sitio simbolizan las torturas y la crucifixión de que fueron víctimas estos primeros católicos coreanos por la violenta persecución de un reino coreano que buscaba frenar la entrada de una religión extranjera, vista como amenaza a un poder que abrevaba su legitimidad en el confucianismo. Esto es la interpretación oficial. Lo que no suelen contarnos es que sabían que esta gente se iba infiltrando hasta llegar a querer enseñar, hacer de maestros, de educadores a las gentes de las cortes y a las gentes que dirigían una nación, para arrastrarla y llevarla totalmente a Roma. Y eso evidentemente no gustaba, porque las naciones se creían soberanas propias y no querían que nadie los mandara. Pues, como esa parte de la historia no la suelen explicar, se quedan solo en lo aparente, les molestaba una religión extranjera y ya está. Vamos a ver otro vídeo. Y este es interesante, porque los que no sabéis nada de Matteo Rizzi, aquí se nos va a contar cómo el Vaticano, desde hace ya unos años, porque este vídeo, si no recuerdo mal, creo que es del año 2009, organiza, o 2010, 11, no sé exactamente, organiza una exposición precisamente sobre Matteo Rizzi. Vais a ver realmente que de tonto no tenía un pelo. Mirad cómo precisamente Matteo Rizzi es un personaje que sirve de vínculo entre Oriente y Occidente. Ya habéis visto cómo incluso dentro de la propia Iglesia Católica, el papel que hacía Matteo Rizzi era, en cierto modo, no muy aceptado por algunos de los católicos. ¿Pero por qué? Ya sabéis que precisamente también los jesuitas han tenido problemas dentro de la misma Iglesia Católica, porque en el fondo les temían, y no todo el mundo estaba de acuerdo sabiendo cómo procedían, porque dentro de la Iglesia Católica también hay gente noble, y ha habido gente noble, aunque otros también es porque con otras órdenes distintas a ellos les tenían temor de que los relegaran totalmente de lado. Pero hemos visto que Matteo Rizzi era realmente un hombre de una cultura impresionante, con unos conocimientos científicos increíbles para su momento. Y todo esto va a ser utilizado también como nexo de comunión entre Oriente, Occidente, Vaticano, China. Si os habéis fijado, precisamente en ese vídeo aparecía uno de los libros escritos por él, y mirad, ampliando un poco la imagen, ¿qué veis? Se ve borroso, sí. Pero mirad cómo aparecen dos columnas. ¿Qué tipos de columna? No son totalmente rectilíneas, sino que son un poco como las que hay en la Basílica de San Pedro, en forma como de espiral, ondulantes. Ya estuvimos hablando en Puertas Dimensionales sobre el significado de estas cosas. Pero, además, claro, son dos columnas. ¿No os recuerda nada esto? Que había en el Templo de Salomón, Jaquín, Boaz, lo que utilizaban después la masonería también. ¿Y qué aparece abajo? Como un sello, con una G. ¿Y no recuerda nada esta G, precisamente, con este mismo diseño? La masonería. El nombre del que todo lo ve. Pues una vez más, en detalles, vamos viendo qué está detrás de las cosas. Ahora vamos a ver otro vídeo sobre Matteo Rizzi. Es un jesuita en el Reino del Dragón. Hay todo un documental de 40 y pico de minutos hablando sobre esto. Nosotros hemos elegido uno que dura unos pocos minutitos solo, pero es curioso. Le titularon así, En el Reino del Dragón. Lo curioso es que en la Biblia, ¿el dragón quién es? Satanás, la serpiente antigua. Y es el símbolo que utiliza ¿quién? Oriente. ¿Os dais cuenta qué vinculación tienen las creencias filosóficas orientales? Espiritismo, Satanás. Y eso es lo que se ha transmitido al mundo occidental. Y básicamente quien se ha dedicado a introducir eso han sido los mismos jesuitas, a través de los movimientos de Nueva Era y demás. Pero si eso no es suficiente, hemos visto también en otras conferencias como el dragón también es un símbolo utilizado en escudos vaticanos. ¿Por qué será?
Vamos a ver este vídeo. Sus conocimientos científicos le valieron precisamente esa apertura del gobierno chino de su momento, porque les estaba dando unos conocimientos realmente importantes, y debido a esa cultura que él tenía, pudo ir ganándose el aprecio de los dirigentes, claro. Ahora ya vamos a centrarnos, ya sabiendo que el verdadero objetivo del Vaticano, aparte de ser Asia en general, y Corea también, por supuesto, es China. Vamos a centrarnos en esto, en la llegada del Papa a Corea. Y vamos, cómo no, con más cuestiones jesuíticas. El padre Lombardi, el Papa está bien y está muy contento por la acogida. Particularmente apreciada, ha explicado, ha sido la presencia de la Presidenta de la República en el aeropuerto, ya que no siempre los jefes de Estado van hasta la escalera del avión. No siempre van, pero en este caso, la Presidenta de la República, pues sí, ha ido. Esta presencia indica el valor que el pueblo coreano, no solo católico, da a esta visita. Mirad si le da importancia, y antes os he dicho, quedaos con el nombre de esta señora. Pues ahora lo iremos viendo. El discurso de la presidenta ha sido muy apreciado, ya que ha reconocido el rol de la Iglesia en el desarrollo del país. Atención a esto, ¿eh? Son conscientes, ¿eh? También se ha hablado del sufrimiento de la separación, desde hace casi 70 años, de las dos Coreas. Por tanto, es importante el compromiso por la reconciliación y la paz, y por eso es necesario continuar trabajando en este sentido. El Santo Padre, refiriéndose a la tradición de los últimos pontífices, en particular a Juan Pablo II, ha asociado la construcción de la verdadera paz al restablecimiento de una auténtica justicia. De nuevo, está hablando de auténtica justicia. Cuando él habla de que tiene que haber justicia, ya sabemos lo que va a pasar, ¿eh? Mañana 15 de agosto, solemnidad de la Asunción y fiesta nacional por liberación de Corea de 1945. Mira, ha coincidido el mismo día, qué cosas. El Papa Francisco viajará a Daejeon, donde en el estadio de fútbol se celebrará la Santa Misa. Luego almorzará en el Seminario Mayor con una delegación de jóvenes que participan en la 6ª jornada de la Juventud Asiática, la 6ª precisamente tenía que ser, antes de encontrarse con los jóvenes en el santuario de Solmoe, lugar que recuerda el martirio de San Andrés Kim. O sea que resulta que el 15 de agosto el Papa está en Corea, y resulta que un 15 de agosto era la fiesta de la Asunción de la Virgen María, pero resulta también que el 15 de agosto es la fiesta nacional de la liberación de Corea. Será una casualidad, ¿no? Pues vamos a ver estas extrañas casualidades. Aquí tenéis el viaje de Francisco a Corea del Sur, dándose la mano. Algunos pueden decir, esto es la salutación masónica. Bueno, a veces puede ser que no se cogen bien la mano, ¿eh? Pero en fin, ahí está. Aquí vemos, es toda en fotografías, la trama de cuando llega, cómo es recibido, la buena disposición y buen rollo, entendedme, entre unos y otros. Un detalle interesante de este escritorio, como siempre, que tiene que haber un dragón. Bueno, casualidades, como siempre. Aquí lo vemos en un utilitario de la marca Kia, hago propaganda de paso, se ve, una edición especial que el Papa lleva y la gente pues ha visto que es un coche, ¡ay, qué bonito!, el Papa iba con él, pues parece ser que se está vendiendo ahora a la mar de bien, hasta para eso también sirve el Papa. Aquí lo veis en una posición seria ante todos estos momentos, pasando revista a todas estas diplomacias que le montan, como siempre los medios de comunicación a su alrededor, y algo interesante que nos dará mucho que hablar son precisamente estas charlas que el Papa tiene en el avión. Dio de sí con los mensajes a las naciones que iba a visitar mientras iba sobrevolando, pero ya sabéis que cuando él regresa de viaje, tiene una charla con los periodistas, y esos son los mejores momentos de los viajes del Papa, porque allí surgen
muchas cosas que son la clave para entender muchas otras de lo que nos están preparando. Toda la prensa, ya veis, como siempre, atracción total, un hombre carismático, desde luego han elegido al hombre oportuno para el momento adecuado. Todos los montajes que le han hecho, ya veis, mirad los hombrecitos que no son hombrecitos, en verdad son hombres, claro, pero están colgados poniendo todo este gran cartel en este edificio y parecen tan pequeñitos, o sea que se gastan dinero, cuando el Papa va a un lugar. Bienvenido, ya lo veis. Pues con esta amabilidad va cumpliendo sus objetivos. Y en este vídeo vamos a ver que nos dicen algo precisamente del Papa sobre esa visita a Corea del Sur. Pues bien, si os habéis dado cuenta, esta visita era importante, marcaba un periodo histórico, pero vamos a ir viendo, y nos ha sorprendido también que la presidenta de la República estuviera, dices, todo el rato a su lado. ¿Quién es esta señora? Park Geun-hye. Es una política surcoreana del partido conservador Saenuri, elegida en 2012 como la primera mujer para la presidencia de su país, cargo que asumió el 25 de febrero de 2013. Y ahora, como siempre, nos toca tirar del hilo, porque cuando tiras del hilo es cuando, gracias a Dios, te enteras de muchas cosas. Mirad su educación. Universidad Sogang, la Universidad de Grenoble, en Francia. Hay una especialmente remarcada en recuadro, lo veis bien, ¿no? En rojo. Podría hablar también de quién es su padre, ahora lo iréis viendo. Aquí nos habla de ella, nos dice que es una política surcoreana y atención a lo que ahora va poniendo. Hija del difunto dictador Park Chung-hye o Hye, ha pedido perdón por todos los crímenes y violaciones a los derechos humanos que ocurrieron después de que éste accediera al poder mediante un golpe de Estado. Ella es la hija. Sin embargo, trató de justificarle, alegando que la decisión que él tomó fue la mejor en una situación inevitable. Ya está, arreglado. Pues es curioso que alguien que es la hija de un dictador pase a ser alguien de un partido y sea votada y gane y sea la primera mujer presidente de esa nación. Pero vamos a ver algo más aún. Mirad, primero de todo, la parte de abajo. Entre sus objetivos destacan la búsqueda de una mejor relación militar y comercial, ¿con quién? Con Estados Unidos. Y ahora mirad la parte de la derecha del recuadro. Curiosamente es la 11ª presidenta de Corea del Sur. Bueno, dentro de los presidentes, ella la primera mujer y es la número 11. Pero mirad, esto puede ser casualidad también, ¿eh? Religión, atea. Es atea, va al Papa, no lo deja ni a sol ni sombra, súper contentos y felices, es atea. Bueno, puedes decir, es que, bueno, tienen buena conexión, etcétera, etcétera. Atea, ya. Vamos a ver. Especialmente la presidenta Park Geun-hye ha explicado de que la nueva Corea, la cual ella diseña, no basta, sino que toda la población de Corea del Sur y del Norte contribuyen para cristalizar una península feliz y también beneficia al progreso de la humanidad y a la paz mundial, para que Corea sea un país modelo a seguir y tenga confianza por el resto del mundo. O sea, un lugar idílico, en definitiva, ¿eh? Pues, bueno, aquí nos habla de las distintas relaciones con otros países y vamos a llegar a este otro punto, la Universidad de Grenoble. ¿Quién la hizo? La universidad fue fundada en 1339 por el delfín Humberto II y el Papa Benedicto XII para enseñar derecho civil y canónico, medicina y las artes liberales. Este es uno de los lugares donde ella estudió. Evidentemente, ¿quién hizo esa universidad? Vaticano. Pero mirad la Universidad Sogang. A ver, ¿qué veis aquí? IHS. ¿Quiénes son? Jesuitas. Y además,
es una de las universidades líderes en investigación y de artes liberales. Diréis, bueno, una casualidad más. Ya no os digo que miréis el plano, donde, si os fijáis donde está situado, curiosamente, arriba a la derecha aparece un símbolo que todos conocéis, evidentemente girado al revés de la esvástica nazi, pero que una vez más nos denota que estos símbolos de adoración solar y de puerta dimensional ya están en la cultura de Corea. Y eso son las adoraciones satánicas, para variar. Pero bien, mirad curiosamente algo más. Vinculada a esta universidad, asociada con la de Loyola en New Orleans, por supuesto, y hacen intercambios con esta universidad. Y algo más aún. Universidad Sogang, situado en el centro de Seúl, es la única universidad jesuita en Corea y una de las mejores universidades de Corea. Mantiene la acreditación AACSB, que es el mismo que el College of Business de Loyola, o sea, un lugar que ya veis, importantísimo, ¿eh? Es una escuela pequeña con una gran reputación, en donde los estudiantes pueden disfrutar de clases íntimas y una experiencia educativa personal, mientras se benefician de la experiencia de una facultad de renombre internacional y una amplia gama de opciones de cursos en inglés. El Departamento de Estudios Coreanos Global ofrece un amplio programa de cursos de inglés en una variedad de temas que van desde la economía política de Corea y la seguridad internacionales. Esto es una universidad, además, católica, y están hablando de políticas. ¿Qué cosas? ¿Qué más nos dice? Con la literatura y la cultura popular de Corea, la ola coreana. Mirad cómo siempre mezclan lo autóctono con lo que ellos quieren exponer. Clases de idioma coreano en Corea del renombrado Centro de Enseñanza de Idiomas de Sogang complementan la oferta de cursos en idioma inglés adicionales en la historia de Corea, la filosofía, el arte y la religión. Curioso que también hablen de filosofía, cuando la filosofía y la verdad bíblica son dos cosas totalmente dispares, normalmente, ¿eh? Pero no sé si os dais cuenta de la imagen de la derecha. Ahora iremos hablando sobre eso. Aquí hay más datos al respecto. Un lugar precioso, desde luego, ¿eh? Y mirad qué dice en este apartado de organizaciones. Hay un total de 75 clubes de estudiantes y asociaciones actualmente en la Universidad de Sogang, incluyendo taekwondo. ¿El taekwondo para qué sirve? Para repartir, bueno, alguno diría la palabra que ya sabéis que utilizan, que dan en misa, ¿no? ¿Esto tiene que ver con el cristianismo? No. Y además, cuando sabemos la filosofía que hay detrás del taekwondo, del mundo oriental, nos lleva también de nuevo al espiritismo. En fin, y eso está allí, lugar de jesuitas. Pero sigamos viendo más cosas. La foto, esto está allí. Una flecha hacia abajo, ¿y qué vemos? Una forma piramidal, ¿dentro de qué? De unos círculos concéntricos, redonditos, claro. ¿No recuerda nada esto? ¿Dónde se ponen los obeliscos? En lugares de plazas redondas. ¿Qué significados tienen? Bueno, mirad la conferencia número 1 que dimos en el año 2006 y lo entenderéis a la perfección. Aquí aún lo veis más nítido, pero ya quizá no se ve tanto la parte de abajo. Y tienen un lema también. Aquí lo tenéis. Obedire veritati. Obedecer la verdad o a la verdad. Por tanto, si van a estudiar a ese lugar, ¿qué van a hacer? Obedecer a la verdad que alguien les da. Y son los jesuitas. Por tanto, ¿a quién van a obedecer? A los jesuitas. ¿A quién? Al Vaticano. Y resulta que esta señora ha estado estudiando en este lugar, ha sido elegida para ser la presidenta de esa nación, es la hija del dictador, es atea y va corriendo detrás de donde sea donde va el Papa. Universidad Jesuita de Oriente, en su punto número 5, habla de liderazgo global
No, no dice liderazgo de un lugar concreto, global. Y eso es algo a tener en cuenta. Objetivos del curso a través de discusiones de grupo. ¿Y qué dice? La formación de futuros líderes globales en la sociedad moderna. ¿Creéis que ha estado estudiando allí y ha llegado a presidenta porque se lo jugó a una partida de algo? Los preparan especialmente, aunque después se digan ateos o se digan no sé qué, para sus objetivos, ser líderes globales en la sociedad moderna. Esta señora ha sido preparada por los jesuitas y la función del Papa a ese lugar, ir allí, era porque había un terreno previo, muy bien trabajado con el paso de los años. Si no entendemos el movimiento de los jesuitas, toma logotipo. Está claro, son quienes están moviendo los hilos a nivel internacional. Mientras tanto sucedió algo. Corea del Norte lanza 5 proyectiles de corto alcance al mar del Japón. Y los proyectiles fueron lanzados desde la base de Wonsan, situada en el noreste del país. El lanzamiento de los misiles coincide con la visita del Papa Francisco a Seúl. Mira, qué cosas. Está previsto que el Papa Francisco envíe un mensaje de paz a Pyongyang cuando oficie una misa de reconciliación intercoreana en Seúl el último día de su visita. A 1 de agosto, Pyongyang condenó los planes de Washington y de Seúl de llevar a cabo maniobras militares conjuntas, tachándolas de provocación contra Corea del Norte. Pyongyang ya ha advertido que si las maniobras tienen lugar, las bases militares de Corea del Sur, la Casa Blanca, el Pentágono y la residencia de la presidenta surcoreana pasarán a ser objetivos de los ataques de Corea del Norte. Justo sucede eso en esos momentos. Aquí tenéis más. Corea del Norte ha exigido a Estados Unidos retirar sus tropas de la península de Corea, por medio de una declaración de Pyongyang dada a conocer por el Comité Nacional para la Unificación Pacífica de Corea, según recoge esta agencia de noticias. Exigimos a Seúl romper relaciones con Estados Unidos y resolver los problemas entre Corea del Sur y del Norte con esfuerzos de la nación coreana, si en Seúl están realmente interesados en la paz y la distensión en la península, declara el comunicado del comité. Por tanto, él va a hablar de paz, sucede esto, y se ha ido preparando toda una escena, ¿para qué? ¿Reconciliación? Sí, habrá reconciliación, después de un gran castañazo. Antes, creo que no. Presidenta surcoreana urge a Norcorea a abandonar su programa nuclear. Park Geun-hye urgió hoy al régimen comunista de Pyongyang a aceptar su oferta para llevar a cabo conversaciones de alto nivel para mejorar las relaciones bilaterales y unirse a la comunidad. Durante su primer discurso oficial, Jorge Mario Bergoglio afirmó hoy que le preocupa especialmente la búsqueda de la paz en la península coreana, ya que a su juicio afecta a la estabilidad de toda la región, Asia, y de todo el mundo, cansado de guerras. Ellos hablan de cansados de guerras el mundo cuando no paran de generarlas. Y entramos en los mensajes papales. Aquí tenéis, el Papa Francisco anima a las dos Coreas a buscar la paz y la reconciliación. El pontífice se ganó de inmediato la simpatía de los coreanos y les pide dar a los jóvenes el don de la paz. Es curioso, se habla de una forma, por detrás se está haciendo otra. El primer discurso del Papa dirigido a toda la nación rindió homenaje a la cultura coreana, que valora la dignidad y sabiduría de los ancianos y honra su papel en la sociedad. Mirad cómo dice cosas que ¿quién le puede decir que lo que está diciendo es malo? Nadie. En los próximos días el Santo Padre participará en las principales actividades de la Jornada Asiática de la Juventud, pero cada vez que se encamina a una reunión con jóvenes, el Papa habla primero de los ancianos. Francisco invitó a las autoridades coreanas a reflexionar sobre cómo estamos transmitiendo nuestros valores a la siguiente generación y la clase de mundo y de sociedad que les entregaremos. Moral se llama esto. Y sabéis, las profecías decían que el mundo le daría precisamente el poder al Vaticano a través de la moral, especialmente Estados Unidos. Esta reflexión, según el Santo Padre, es más importante aquí en Corea,
una tierra que ha sufrido largo tiempo debido a la falta de paz. Y mirad otro dato curioso. La guerra entre el norte y el sur terminó hace 66 años con un mero armisticio. Justo ha ido cuando ha coincidido en el año 66. Ya sabéis la significación de eso. Desde entonces no ha sido posible establecer un tratado de paz, y con relativa frecuencia se produce el intercambio de disparos de artillería. La búsqueda de la buena vecindad que promueve el gobierno de Seúl es un objetivo que todos tenemos en el corazón, pues afecta a la estabilidad de toda la zona y de hecho a todo el mundo agobiado por guerras. Según el Papa, la paz no requiere olvidar las antiguas injusticias, pero sí el perdón, la tolerancia y la cooperación. Por eso exhorto a que todos dediquemos estos días a la paz, a rezar por ella y a profundizar en nuestra determinación para conseguirla. Qué palabras tan bellas, ¿eh? Aún así, el Papa logró ganarse en pocas horas la simpatía de los coreanos, ya que tocó temas muy sensibles. En la base aérea de Seúl, donde fue recibido por la presidenta, el Papa saludó a algunos familiares de muchachos ahogados en el naufragio del ferry Sewol. Mirad, se ha recuperado el tema del principio. A varios jóvenes participantes en la Jornada Asiática de la Juventud y a 2 trabajadores inmigrantes, incluida una boliviana. Esos primeros saludos crearon enseguida un clima de emoción y de humanidad, en algunos aspectos casi de familia. Mirad cómo cuando las cosas suceden son muy bien aprovechadas por quien probablemente las ha generado. Y vamos a ver otro vídeo. El Papa Francisco, la diplomacia como arte de lo posible. Por tanto, el mensaje del Papa es claro, puede haber una reconciliación con diplomacia. Aquí tenéis cómo el Papa pidió esa reconciliación de las 2 Coreas, un pedido de paz interrumpido por misiles. Y ya recordamos, a su llegada a Corea del Sur, el Papa Francisco expresó un mensaje a favor de la reconciliación de las 2 Coreas, pero desde el norte detonaron 5 bombas contra el mar. Algunos piensan como reacción a la llegada del jefe de la Iglesia. El mundo está cansado de guerras, dijo el Papa. Escasas horas antes, Corea del Norte lanzó al mar 5 proyectiles de corto alcance, en un acto que se interpretó como una respuesta a la visita del Papa al país vecino, ya que es la primera acción de este tipo en más de 2 semanas. Es como si Corea del Norte ya supiera, uy, se acerca el que nos va a fastidiar. Él es el portavoz de la Santa Sede, Federico Lombardi, reconoció desconocer si Francisco fue informado sobre el ensayo militar norcoreano, aunque trató de restarle importancia al afirmar que los lanzamientos de misiles del régimen no son algo excepcional. Representantes católicos surcoreanos invitaron semanas atrás a sus homólogos del norte a tomar parte en las ceremonias de la visita del pontífice argentino, pero la oferta fue rechazada. No se entienden. Corea del Norte cuenta oficialmente con una iglesia católica y una sede en la capital, Pyongyang, pero ONG, sacerdotes y expertos aseguran que es un montaje del régimen para aparentar que garantiza la libertad de culto. Y cuando no hay libertad de culto, el Papa dice hay que tener libertad religiosa. Los cristianos son asesinados, por tanto hay que actuar. La misma política que se está siguiendo ahora en Medio Oriente y que ya dijimos que alguien estaba alentando que eso sucediera para poder tener una legitimación para poder actuar. Tiempo al tiempo, veremos si aquí sucede lo mismo. Vamos a ver otro vídeo más para terminar de complementar esta información. El Papa anima a las 2 Coreas a buscar la paz. Se da algún detalle adicional. Mirad cómo aquí se refleja, ya dicho en plan de noticia de televisión, lo que hemos presentado, pero tened claro, aquí también el Papa ha hablado por primera vez en inglés, ha dado un breve discurso, es cada vez más de aperturismo, de llegar a todos. Y mirad qué sigue diciendo aquí. El Papa recuerda en el Ángelus en Corea a las víctimas y familiares del ferry Sewol. Vuelven a hablar de lo mismo. Pidió que esta gran desgracia nacional fortalezca la unión entre los surcoreanos. También recordó que cada 15 de agosto Corea del Sur celebra el aniversario de su liberación tras años de dominación japonesa.
justo el día de la Madre de Dios ascendiendo a los cielos, que esto es lo que dice la Iglesia Católica, ¿no? El Papa bautizará al padre de una víctima del ferry hundido en Corea del Sur. Yo me pregunto, si este hombre supiera lo que ha habido detrás, debería estar saliendo por patas. El Papa Francisco se reunió este viernes con Lee Oh-jin, padre de uno de los muchachos fallecidos en el naufragio del ferry Sewol, quien le pidió poder ser bautizado. El pontífice aceptó, decidiendo que la ceremonia del bautismo se celebrará el sábado en la Nunciatura Apostólica de Seúl. Francisco saludó al señor Lee poco antes de la misa, cuando se reunió con un grupo de 10 personas, entre ellas varios jóvenes que sobrevivieron al naufragio ocurrido el pasado abril, y en el que perdieron la vida más de 250 personas, la mayoría de ellos estudiantes de secundaria. Los sobrevivientes llevaban camisetas amarillas. Seúl y los alrededores de Daejeon están decorados con cintas amarillas en recuerdo de las víctimas del naufragio, una tragedia que conmocionó al país y que aún está viva en la memoria de todos. ¿Veis? Aún está viva y se ha aprovechado eso muy bien. Lee Oh-jin se había acercado al cristianismo hace 2 años. Tras la muerte de su hijo, llevó a cabo con otros familiares de víctimas una peregrinación de cientos de kilómetros, empezando por el puerto desde el que zarpó el ferry Seúl para su último viaje. El padre Federico Lombardi, vocero de la Santa Sede, comentó que es particularmente significativa la decisión del Papa de bautizar al señor Lee. En Corea, según recordó Lombardi, se registran cerca de 100.000 nuevos bautismos al año, muchos de ellos entre adultos. Mañana el señor Lee irá a la Nunciatura a bautizarse acompañado de su hija. El pontífice tuvo nuevamente palabras de recuerdo para los sobrevivientes y las víctimas del naufragio durante el Ángelus, al final de la misa de este viernes. En particular, el Papa argentino pidió a los coreanos, que han demostrado compasión y solidaridad tras esta tragedia, que sigan teniendo esta actitud, sobre todo hacia los enfermos, pobres y personas más débiles. Sabéis, cuando vemos las cosas y vemos su lenguaje, sabiendo lo que hay, es indignante. ¿Cómo puede haber tanta hipocresía? Y la gente cree que va haciendo el bien. Vamos a ver otro vídeo. Francisco baja del papamóvil para saludar a los familiares de las víctimas del ferry Sewol. Ya veis, todos eran prácticamente estudiantes y todo terminó tan mal. Pero ¿cuántas veces las cosas que son desgracias son curiosamente aprovechadas un tiempo después por el mismo Vaticano para seguir llevando personas a su terreno? Se tocan las fibras, los sentimientos, y la gente lo acepta todo mucho más. Aquí tenéis el Papa en el Ángelus, sean heraldos gozosos del alba de un mundo de paz. El Santo Padre Francisco, al concluir la misa que celebró en el estadio World Cup Stadium en la ciudad de Daejeon, rezó la oración del Ángelus. Poco antes de la oración dirigió en inglés las siguientes palabras: queridos hermanos y hermanas, al final de la misa nos dirigimos de nuevo a Jesús. ¿Dice eso? A María, Reina del Cielo, le ofrecemos nuestras alegrías, sufrimientos y esperanzas. O sea, no se las ofrecen a Jesús, se las ofrecen a María, Reina del Cielo. Como Semiramis. Como dice la Biblia, Reina del Cielo. Y no se lo dice precisamente a la Virgen María, sino a alguien que tomaría ese título y se haría pasar por todo esto. Le confiamos de modo especial a cuantos han perdido la vida en el naufragio del ferry Sewol, así como a los que todavía hoy sufren las consecuencias de esta gran desgracia nacional. El Señor acoja a los difuntos en su paz, console a los que lloran y siga sosteniendo a quienes han acudido generosamente en auxilio de sus hermanos y hermanas. Que este trágico suceso, que ha unido a los coreanos en el dolor, refuerce también su voluntad de colaborar solidariamente en el bien común. ¿Y creéis que después de estas palabras no habrá habido más gente aún que se haya acercado al catolicismo en Corea? Pidamos también a la Virgen María, es curioso, no se lo pide nunca a Dios, que vuelva sus ojos misericordiosos sobre cuantos sufren, en especial los enfermos, los pobres y los que carecen de un trabajo digno.
Finalmente, en este día que Corea celebra su liberación, pedimos a la Virgen María que proteja a esta noble nación y a sus ciudadanos. Dios no pinta nada, tú. Ponemos bajo su amparo a los jóvenes que, venidos de toda Asia, se han reunido en estos días, que se conviertan en heraldos gozosos del alba de un mundo de paz, según el designio bendito de Dios. Aún no he visto la palabra Jesús, el nombre Jesús. Cuando Él es el que nos ayuda, todo se confiere a la Virgen María. Curiosamente, todo eso acompañado por el día de la de la ascensión de la Virgen María a los cielos, el día de la nación coreana. ¿Y qué más? Ahora lo veréis. Mientras tanto, aquí tenéis esa misa. El Papa Francisco inició su segundo día de su viaje a Corea, que inició este jueves 14 y concluirá el lunes 18 de agosto. Este viernes, día de la Asunción de la Virgen María, el Santo Padre viajó en tren desde Seúl, donde se ha alojado, hasta la ciudad de Daejeon, y allí él, en un repleto estadio, celebró la misa en presencia de 50.000 fieles, entre ellos familiares de las víctimas del accidente del ferry Sewol. El Santo Padre entró en una camioneta abierta con un austero dosel blanco, en medio de los aplausos y vivas de miles de jóvenes y personas que agitaban banderas de Corea y del Vaticano, y no faltaron algunas breves paradas en las que besó y bendijo a niños pequeños. Primero han muerto niños, adolescentes, en un barco, y después él va, besa y bendice niños pequeños. La misa ha sido presidida por el Santo Padre y concelebrada por unos 90 obispos. El Papa y todos los obispos estaban con paramentos blancos. La mitra del Papa Francisco y el palio eran de color crema y dorado. Todo esto tiene significaciones. Los colores no son porque sí. Pero bien, esto sería ahora otro tema. El Papa recordó que, mirad quién sale, de María llena de gracia aprendemos que la libertad cristiana es algo más que la simple liberación del pecado. Es la libertad que nos permite ver las realidades terrenas con una nueva luz espiritual. Qué curioso, una nueva luz. La libertad para amar a Dios y a los hermanos con un corazón puro y vivir en la gozosa esperanza de la venida del reino de Cristo. Y añadió, nos dirigimos a ella como madre de la Iglesia en Corea. Es la madre. Y que guíe nuestros esfuerzos para transformar el mundo según el plan de Dios. ¿Según el plan de Dios o según el plan del enemigo? Y que haga que la Iglesia de este país sea más plenamente levadura de su reino en medio de la sociedad coreana. Les invitó a ser fuerza generosa de renovación espiritual en todos los ámbitos de la sociedad y a combatir la fascinación de un materialismo que ahoga los auténticos valores espirituales y culturales y el espíritu de competición desenfrenada que genera egoísmo y hostilidad. Por tanto, ¿qué está diciendo? Esta forma de economía no puede seguir, hay que cambiarla. Y a rechazar modelos económicos inhumanos que crean nuevas formas de pobreza y marginan a los trabajadores, así como la cultura de la muerte que devalúa la imagen de Dios, el Dios de la vida, y atenta contra la dignidad de todo hombre, mujer y niño. Mirad cómo desde hace tiempo está hablando que la economía hay que cambiarla. Y el nuevo orden mundial consiste en cambiar la economía. Y mostramos cómo en un panfleto de los jesuitas editado en Barcelona hace unos pocos años, precisamente hablaban de esta globalización, este nuevo gobierno mundial, y todo esto, en definitiva, salía allí. Y concluyó que como católicos coreanos, herederos de una noble tradición, ustedes están llamados a valorar este legado y a transmitirlo a las generaciones futuras, y por ello invitó a una renovada conversión a la palabra de Dios y una intensa solicitud por los pobres, los necesitados y los débiles de nuestra sociedad. ¡Qué palabras tan bellas! ¿Quién le dice que está diciendo tonterías? El Papa y los jóvenes asiáticos rezan juntos por la unidad de Corea. El Santo Padre Francisco ha compartido la tarde de este viernes en su segundo día en Corea con los jóvenes de Asia reunidos en el santuario de Solmo en ocasión de la 6ª jornada de la juventud asiática. Este santuario es lugar nativo del mártir San Andrew Kim Taegon, primer sacerdote coreano. Y ahora vamos a ver algo. El Papa ha sido acogido a su llegada por el rector del santuario y se ha detenido a rezar frente a la pequeña casa del mártir.
En torno a las 17 horas local, Francisco ha llegado al santuario y después se ha dirigido a la carpa donde están reunidos los jóvenes procedentes de 23 países asiáticos. Como siempre, Asia en juego. Haciendo referencia del lugar donde estaban, donde muchos han sido martirizados, el prelado ha señalado que el martirio que se nos pide a los fieles hoy es el de elegir la verdad, siguiéndola y poniéndola en práctica, venciendo así las tentaciones que me rodean. Está hablando de martirio. Está hablando de martirio en Corea. ¿Va a suceder algo en Corea que cause problemas de nuevo como los que nos está tratando aquí? A continuación ha sido el turno de los testimonios y las preguntas de 3 jóvenes procedentes de Camboya, Hong Kong y Corea. Ya sabéis que hay juventud que va al Papa y le formula unas cuestiones muy bien preparadas antes, y allí se están dando mensajes también. La joven camboyana le ha preguntado al pontífice cómo responder a la llamada de Dios a la vocación. Por su parte, el joven de Hong Kong ha preguntado qué deben hacer junto con sus hermanos y hermanas que están en la China continental para hacer ver continua y pacíficamente el amor de Dios a todos los chinos. Finalmente, la joven coreana ha mostrado su preocupación sobre cómo deben vivir los jóvenes que experimentan la oposición entre su fe y el ideal causado por el materialismo difundido en la sociedad del capitalismo. También le ha preguntado sobre la actitud con la que deben vivir los jóvenes de la única nación dividida en el mundo. Al finalizar las intervenciones de los jóvenes se ha realizado un moderno musical coreano sobre la parábola del hijo pródigo. Mirad una vez más, la música, las actuaciones se están diseñando y haciendo servir especialmente para captar a la juventud. Lo que hace el movimiento ecuménico, que surgió del mismo Vaticano, que se hizo protestante y que ahora se recupera como unidad ecuménica con el catolicismo, se sigue utilizando actuaciones musicales para ganarse a los jóvenes, con músicas, formas de composición que no acercan a Dios, sino todo lo contrario. Pero así funciona. Para concluir el encuentro, el pontífice se ha dirigido a los jóvenes. Durante su discurso, el Papa ha reflexionado sobre el lema de este encuentro de la juventud asiática: la gloria de los mártires brilla sobre ti. Les está hablando mucho del martirio, ¿eh? El Papa ha recordado a los jóvenes que Cristo llama a la puerta a sus corazones. Él les llama a despertar, a estar bien despejados y atentos, a ver las cosas que realmente importan en la vida, ha afirmado. Añadiendo que también Dios les pide que vayan por los caminos y senderos de este mundo, llamando a las puertas de los corazones de los otros, invitándolos a acogerlo en sus vidas. Mirad que ha ido a Corea, que es el lugar donde la juventud y la Iglesia trabaja más hacia los demás. Y tienen que ser un ejemplo a seguir por otras naciones, por otros católicos, en todos los lugares. Van a llegar, como hacían los jesuitas, por abajo y por arriba, y así van a ir destinando a todas las naciones a los terrenos de Roma. Asimismo, el Papa ha indicado que este encuentro permite ver algo de lo que la Iglesia misma está destinada a ser en el eterno designio de Dios. La Iglesia pretende ser semilla de unidad para toda la familia humana. Mirad la unidad, ¿eh? ¿Cuántas veces en las conferencias hemos hablado de esto? La unidad, el paraguas del ecumenismo. No importa la verdad, hay que estar unidos. En fin. En Cristo, ha subrayado el Santo Padre, todos los pueblos y naciones están llamados a una unidad que no destruye la diversidad, sino que la reconoce, la reconcilia y la enriquece. A una unidad. Esperad unos años y veréis cuando salga la ley dominical. Como dicen ahora libertad religiosa los que dicen que el sábado es el día de Dios y es el día que hay que guardar, verás dónde van a parar. Eso es profecía y eso lo vamos a vivir en muy pocos años. Y para eso están trabajando también en ese lugar. Todo el mundo supeditado a ellas. Todo el mundo bajo un mismo día, el domingo. La marca de la bestia. El día de adoración a Satanás. Por otro lado, el Papa Francisco también ha retomado la observación de la joven sobre los mártires y que Camboya aún no tiene santos. El Papa ha asegurado que se ocupará de hablar de esto con el encargado, que es un buen hombre, el cardenal Ángelo Amato. O sea que preparaos porque van a empezar a hacer santos como churros también en Camboya. Lo están haciendo en todas partes. Es la forma de motivar a más catolicismo. Otros temas abordados por el Santo Padre ha sido la división de los hermanos de Corea. ¿Hay dos Coreas? No, hay una, ha observado. ¿Pero está dividida? La familia está dividida.
Al respecto, Francisco les ha dado un consejo y una esperanza. El consejo, rezar, rezar por los hermanos de Corea del Norte, para que no haya vencedores ni vencidos. Pues si no haya ni vencedores ni vencidos, quiere decir que van a haber, ¿qué? ¿Una reconciliación con palabras solo? Solamente una familia, que solamente haya hermanos, ha pedido. Y así durante unos instantes, todos en silencio han orado por la unidad de Corea. La esperanza que les ha dado el Papa ha sido recordarles que todos hablan una misma lengua, la lengua de familia, sois hermanos que habláis la misma lengua. Una economía, una lengua, siempre van con esos designios. Y aquí vamos a ver un vídeo de cómo Francisco reza en el santuario donde nació el primer sacerdote coreano. Y mirad, sobre todo, su aspecto en esos momentos. Las imágenes finales, como siempre, nos denotan ese acercamiento aparente entre el Papa y los niños. Todos los papas lo han hecho. Y hemos visto que al tocar sensibilidades es lo mejor que se puede hacer para que un mensaje llegue. Hubo un naufragio, murieron niños. ¿Quién se le acercan? Niños. Y os habéis dado cuenta de su actitud sentado. Delante había la pequeña casita del mártir coreano y con el retrato de ese mártir coreano. Pero además el Papa estaba sentado, lo habéis visto, en un momento muy serio, muy concentrado parecía, y estaba sentado en una silla de un color también en concreto. ¿Era negra? No, era blanca. El Papa se sienta en silla blanca. El Papa se sienta en el trono blanco. Y Apocalipsis, ¿quién le da el trono blanco? A Dios. Por tanto, está haciendo de Dios en la tierra. Sistema papal, anticristo. Anticristo es quien se pone en el lugar de Dios. Pues bien, nosotros vamos a terminar hoy aquí la conferencia. Mañana, si Dios quiere, vamos a hacer la segunda parte de esta temática y vamos a seguir ahondando en lo que sucedió allí, destapando aún algunas cosas más que realmente vale la pena conocer. Se están aproximando unos momentos muy difíciles y Asia está pendiendo de un hilo. Pero mirad, no solo Asia, Ucrania, todo Oriente Medio, Israel, conflicto en Asia, parte de África, terrorismo que está habiendo en distintos puntos. ¿No veis nada raro? ¿Creéis que esto es normal? El mundo está llegando a una situación de clímax. Y eso estaba profetizado que ocurriría. Esta semana volveremos a ver en las noticias de actualidad tantas noticias que están aconteciendo que nos van denotando cómo la profecía bíblica era cierta. Dios no mintió. Y estamos avisados. Sabemos lo que va a suceder. Nos queda poco tiempo. O nos acercamos a Dios con una sola verdad, o nos vamos por los caminos del mismísimo Satanás, que son muchos. Todos los caminos conducen a Roma. No es un dicho porque sí, es una realidad. Solo hay uno que se escapa. Cristo. Buscadlo. Muchas gracias y que Dios os bendiga.